cuál es el génesis de esta historia? ¿Cuál era tu preocupación en querer sacarla y contarla al mundo? A mí se me ocurrió la historia hace como 10 años más o menos que coincidimos Manolo Cardona y yo en el Festival de Cartagena y él me invitó un día a las Islas del Rosario, que son hermosas, y pues me la estaba pasando yo también, que volteé a mi alrededor y dije, pues tengo que hacer una película así como entre amigos, ¿no? Este, y pues fue un comentario, un pensamiento un poco inocente de mi parte, no sabía en la que me estaba metiendo. Muy rápido tuve el concepto y el concepto, la historia principal. El problema era pues aterrizarla bien, ¿no? Y luego pues no usar las Islas del Rosario y un montón de cosas que sucedieron en esos 7 años. ¿Por qué hablar o bueno, por qué convertir en dentistas a tus personajes? El guión es un guión que reescribimos mucho, Luis Usabiaga y yo, pero el tema se dio bastante temprano, ¿no? La claridad temática. Y con la claridad temática viene esta cuestión de que si vas a abordar el tema del dolor, aunque sea a través de una comedia, aunque sea dramática, pues es un arquetipo de, digamos, es una profesión que es arquetípicamente dolorosa. Si yo digo dentista, todo el mundo dice ouch. Entonces era un poquito por ese lado y por el otro, por el lado verdadero de los dentistas, es que pues yo nunca he visto una película donde el dentista no sea un torturador y quería mostrar que en realidad los dentistas son seres humanos iguales a nosotros, a cualquier ser humano, eh, y que en un congreso pues, se revientan igual que los cineastas en un festival. Me gustaría saber tú por qué quisiste llamarla así la película, ¿no? No, o sea, amalgama en realidad es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de materiales diversos que generan una dureza, digamos, por eso amalgama. Y entonces con los dentistas, pues es el mercurio, básicamente, lo conocemos, pero el título pues tiene que ver con eso, tiene que ver que son, digamos, es una historia coral en el sentido de que son cuatro personajes y los cuatro son muy distintos y cada uno tiene su historia y su conflicto y conforman una amalgama, ¿no? Ujú. Y por supuesto, la palabreja te ubica en los dientes, si no con los dentistas, pues Claro. porque es una de las maneras con las que tapan las muelas, ¿no? Que fue satanizada cuando salieron los acrílicos y que luego se descubrió que no era tan infernal y satánica como se dijo, sino como siempre, cuando se están colocando nuevos productos, ¿no? Y bueno, usas, sí, el pretexto es este congreso y el reventarse, pero en realidad, pues la película es mucho más profunda de lo que a lo mejor podríamos verla al principio. Podemos ver que habla de inseguridades, incluso en personas que parecieran ya haberla hecho, ser exitosas. Vemos también el pasado que siempre los persigue. Vemos también lo difícil de llegar a una adultez eh, y quererla negar un poquito. Eh, Háblame un poquito de estos temas y de estos intereses en ella. Lo que pasa es que, claro, el dolor es, uno, muy amplio y dos, es una abstracción. Y entonces, pues una manera de aterrizar ese tema principal, pues es a través de los eh, subtemas que hay, que son muchos, y que es a propósito muchos, porque otra vez, si estamos ante una experiencia coral eh, entre cuatro personajes, pues se prestaba también para que a partir del dolor exploráramos otros temas. O sea, tú hablaste de algunos de ellos, pero pues temas ahí claramente ligados a este tema principal. Está, por ejemplo, la alienación tecnológica, que al mismo tiempo nos une, y que es una constante Cierto. en la película. Por supuesto, la infidelidad, por supuesto, la homosexualidad,
También hay la lealtad, la amistad, el celo profesional, la envidia, y todo esto, porque al final del día creo que Amalgama es entre muchas cosas que es un retrato sobre la masculinidad. ¿Y cómo se entiende ahorita? Pues dos de los personajes, Hugo y Saúl, representan como la masculinidad actual, como se da, o sea, lo que las feministas critican, en pocas palabras. Y la nueva masculinidad está representada en el personaje de Chema, que es una masculinidad incluyente y tolerante, ¿no? ¿Cómo se lleva un set con 4 actores sumamente notables, en que además siento que tienes que hacer que todos brillen al parejo? ¿Es difícil? ¿Es un reto? Sí, por supuesto. El reto está desde que haces el casting, digo, porque tienes una visión y sabes por dónde va, y una vez que vas definiendo por dónde, quién te va gustando, sabes que los otros dos o tres, pues tienen que estar como en el mismo nivel. Y por mismo nivel no quiero decir mismo nivel de marketing, no, mismo nivel de capacidad actoral. Y eso es lo que busqué. Pues, o sea, fue un proceso de casting exhaustivo, ¿no? En donde, como es el cine, ¿no? Encontraba uno y se me caía el otro, y entonces encontraba al otro y se me caía aquel, y hasta que encontré a mis cuatro, ¿no? Y me parece que son los cuatro perfectos, pues, por algo Sin los duda, escogí. sin duda. Creo que encarnan perfecto a los cuatro personajes. Ellos, como seres humanos, son diametralmente opuestos a cada uno de estos cuatro personajes. Y me parece que hacen un trabajo maravilloso, pues hicimos una muy buena amalgama entre ellos cuatro y yo, y algo muy importante que yo no sabía, pero que se fue dando conforme los fui escogiendo, es que yo no sabía que, por ejemplo, Manolo, Miguel y Tony son muy amigos, ¿no? Entonces eso Ah, ayudó. Y lo otro que ayudó mucho es que Manolo conocía bastante bien a Stephanie, y que Miguel y Tony no la conocían. O qué sea, se maravilla. conocieron en el viaje, nos conocimos en el viaje, todos juntos, pues. Y una vez que tenías a los 4, ¿qué tanto te ayudaron en la construcción del guión? Y te lo pregunto porque vaya que son buenos los diálogos. Y creo que es la película, para mí, son esos diálogos y esas confrontaciones que tienen entre ellos, ¿no? Eh, Sí, digo, clarísimamente es lo que llaman en inglés un character-driven movie, una película impulsada por los personajes. Digo, creo que si te fijas en general en mis largometrajes, en mi cine, ¿no? Le pongo un especial énfasis a los personajes. O sea, digamos, Besos de Azúcar, a lo mejor la trama, has visto cosas similares antes, empezando por Romeo y Julieta, ¿no? claro. Pero es muy distinta en términos de los personajes y su contexto. Eso es lo que para mí la hace única. Y lo mismo sucede con Rudy Cursi. Y entonces, para hacer una pieza como esta, que es totalmente coral, que es totalmente dramática en ese sentido, hasta teatral, Sí. pues tienes que hacer personajes muy dimensionados, muy de la vida real también, y cuando eso está bien en el guión, y eso la verdad pues fue trabajo de Luis Usabiaga y mío, escribiendo, cuando eso está claro en el guión, entonces es una delicia sentarte a trabajar con actores imaginativos y propositivos y proactivos como son estos cuatro, eh, y a sacar cosas, a que te propongan, a que hacen algo y les propongas otra, a hacer que este proceso sea divertido, porque es parte de lo más divertido, cuando ya estás jugando, porque por eso la palabra en inglés es play, ¿no? Claro. Uno lo que hace es jugar con los actores con uno, por supuesto. Este,
y fue un proceso muy rico, muy divertido. La verdad es que nos la pasamos muy bien, en donde pues cada uno es distinto. Entonces, pues claro, tratando de acercarte a cada uno a su manera, y conforme a lo que van pidiendo, te vas ajustando. Pero pues la verdad es que en ese sentido la película pues fluyó muy bien, fluimos muy bien, nos sentimos muy, muy cómodos los unos con los otros, mucha confianza. Se ve que se le habían pasado bien en la filmación, ¿no? O sea, no nada más por quiénes son ellos, sino, bueno, obviamente los lugares, pues era fácil, creo, pasarla bien también, ¿no? Sí, pero esos lugares paradisiacos son una pesadilla para filmar. O sea, digo, ahí te va. Lo primero que filmábamos en Dominicana era una playa, en lo que es la Isla del Cielo, que está en Las Terrenas. Un paraíso, un lugar bellísimo. O sea, Dominicana es un lugar hermoso. Y pues, digo, yo llego 2 días antes a la locación, junto con el asistente de dirección y el fotógrafo, eh, y algo que no había sucedido en 10 años estaba sucediendo, el fenómeno de mar adentro, ¿no? Entonces estaba metiendo el mar, y claro, se estaba metiendo en mis 2 locaciones, ¿no? O sea, el mirador de aves y el otro. Y entonces, claro, pues en ese día y medio, el fotógrafo y la diseñadora de producción, que es dominicana, nos pusimos a buscar otras playitas, pues porque es que parte de lo rico de esta película es que en el proceso de búsqueda de locaciones, pues me eché todo el Caribe mexicano y gran parte del norte de Dominicana, que son playas espectaculares. Y pues no, bueno, sí encontramos opciones, pero decidimos mejor tener paciencia y no mover todo el tinglado porque era muy complicado. Y estaba planeado para empezar a filmar en donde ellos llegan a la Isla del Cielo, y tuvimos que empezar a filmar en el mirador, pues porque para entrar al mirador te tenías que mojar, o sea, había todo el agua, ¿no? Entonces, pues ya arriba podíamos filmar. Y entonces pues cambiamos el día. Y eso es filmar en un paraíso, ¿no? Que luego te regala otras cosas, o sea, tomas que no esperabas, ¿no? Y también en Tulum, pues es muy bonito, pero filmamos 3 semanas de noche, y para la tercera semana pues, yo la estuve dirigiendo con lo que quedaba de la fiebre y el estreptococo que me dio el fin de semana, ¿no? Uta, no Y eso manches, que se Carlos, lo qué compartí onda. generosamente a toda la producción, entonces hubo otros enfermos, por supuesto. Y además, pues estábamos filmando todo el tercer acto de la película, todo el clímax, que es con lluvia, y entonces todos los elementos en nuestra contra, pues porque además el Caribe mexicano tiene esta cosa que es cálido, 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 pero te entra un norte y pues baja de trancazo la temperatura de 30 grados a 16, 18. Y entonces, pues claro, eso fue lo que nos pegó, ¿no? Y eso es pues justo por trabajar en los paraísos, pero pues uno hace las películas y lo que uno quiere es que la gente, si se entera de esto que estoy diciendo, lo vea como una anécdota de esas del cine, Tal y cual. que lo que ve en pantalla es el paraíso, porque es lo que a mí me interesa, ¿no? Te deseo lo mejor durante la competencia y sobre todo te deseo que la veas como la tienes que ver en la pantalla grande, con algo de público, con la sana distancia, pero que sea una experiencia memorable para ti esta primera vez en competencia en el Festival de Morelia, Carlos.